Continuando con el tema sobre el proceso salud-enfermedad, desde el punto de vista social, ya vimos entonces la historia social de la enfermedad, la historia natural. Ahora vamos a ver otros elementos del abordaje social que también son importantes para el proceso salud-enfermedad. Desde el punto de vista social, pues los riesgos de salud ya los vimos, estamos relacionándolos con los cuatro elementos del componente de Bloom. Entonces, allí pues no vamos a repetir, por supuesto, esto que vimos en la primera clase, pero saber qué es el primer elemento, la primera herramienta que ustedes deben usar para ver los riesgos sociales cuando van a abordar un proceso de la enfermedad en una familia. El segundo elemento social, pues son las necesidades básicas. Aquí, pues tomamos las necesidades básicas de Maslow y saber, pues, que hay necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima para poder llegar a la autorrealización. Si alguna de las necesidades inferiores no está suplida, la autorrealización pues en cualquier momento puede resquebrajarse o sufrir una fractura. En cuanto a las necesidades básicas, que es quizá lo más importante, tenemos que recordar pues que la alimentación, la salud y los medicamentos, el tipo de vivienda, la educación, todos los servicios básicos, el gas, el aseo, el agua, la luz eléctrica, tanto agua potable como las cloacas, el teléfono, transporte, y hoy en día pues aquí hay que añadir también el acceso al Wi-Fi, ¿ok? El acceso a tener internet para trabajo, para actualizaciones, para ocio, para muchísimas oportunidades que nos ofrece el internet. Y por supuesto, bueno, el vestido y el calzado. Hay también desde el punto de vista social riesgos que podemos tener en nuestro entorno psicosocial por carga mental, por carga familiar, por problemas laborales o circunstanciales que también deben ser tomados en cuenta cuando estamos abordando la parte social del ser humano para hablar sobre los riesgos de desequilibrio del proceso salud-enfermedad. Acá pues también con base a la pobreza y su relación con el estrato social, también tenemos que ser competentes en saber cómo vamos a reconocer en una familia la pobreza y su nivel socioeconómico. Allí pues vamos básicamente a identificar primero qué es pobreza y luego cómo la vamos a medir. Entonces pues la pobreza no es otra cosa sino la insatisfacción de un conjunto de necesidades que un grupo social considera esenciales en ese momento, en ese país, en esa circunstancia, y que están directamente relacionadas con el modo de vida de esa sociedad. Es decir, no es lo mismo pobreza en Venezuela que pobreza en Suiza o pobreza en Rusia. Entonces, cada país, según su contexto, según su grupo social, va a tener pues insatisfacciones de algunas necesidades que para otros no son consideradas como que tengan que estar suplidas, sino que ya de per se pues las tienen suplidas. Y si uno les pregunta, pues las personas ni siquiera sienten que en otros países eso es una necesidad, sino que está tácitamente cumplida. Hay un autor mexicano, Capillo Palacios, que propuso este diagrama para el círculo de la pobreza. Entonces, aquí se ven pues muchas variables interesantísimas que vamos a tomar en cuenta para cuando estemos evaluando una familia, ¿ok? Si nos vamos primero por lo externo, ¿ok? Una familia es vulnerable a la pobreza porque tiene falta de acceso a los servicios básicos, porque tiene un precario estado de salud, porque hay alta fecundidad y alta mortalidad,
porque tiene falta de oportunidades y actividades en la parte de las actividades productivas, porque hay desigualdad dentro de la familia y hay un bajo estatus en cuanto al sexo femenino y a la figura de la mujer. Si nos ubicamos en el centro, podemos ver que hay vulnerabilidad a la pobreza cuando hay bajo rendimiento, cuando hay baja productividad, cuando hay bajos ingresos, cuando hay baja escolaridad, y allí entonces, bueno, se empiezan a entrelazar unas con otras y por eso pues el círculo tiene sus uniones oblicuas, laterales, y por eso pues tiene una amplia visión, ¿ok? Este autor Palacios sobre el cómo visualizar lo que es la pobreza para América Latina. Sin embargo, pues la UNICEF, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del milenio, ellos establecieron que invertir en la primera infancia era un gran aporte para romper el círculo de la pobreza. Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a dar mejor educación, vamos a dar mejor calidad de atención, vamos a mejorar los problemas económicos, los problemas sociales, pues indirectamente, perdón, a lo largo del tiempo, pues los niños van a crecer con una mejor calidad de vida y allí, pues, se tendría más acceso a educación, más acceso a trabajo, más acceso a todas las fuentes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida y por tanto disminuir la pobreza en esa familia. ¿Ok? Entonces aquí relacionamos la pobreza con la frase que dejó pues hace 20 años la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Por otra parte, pues las poblaciones con menores recursos económicos tienen el riesgo de que los niños mueran, los niños menores de 5 años desarrollen enfermedades por problemas de higiene, por problemas de no tener acceso a la promoción de la salud, por no tener acceso a los servicios básicos de salud y dentro de las mismas viviendas, pues a los servicios básicos de higiene. Sin embargo, bueno, hay niños que a pesar de tener situaciones precarias, pues sobreviven y fíjense lo que establece la UNICEF. Los hijos que sobreviven sufren tasas más altas de desnutrición, de otras enfermedades, de retardos en el desarrollo, de abuso y hasta de descuido. Entonces, pues por eso ellos establecen que si mejoramos la primera infancia, pues se está trabajando de manera indirecta en mejorar la pobreza en el futuro. Entonces, también tiene relación con la educación, porque fíjese que dice, los padres pobres son generalmente menos educados y no tienen acceso a servicios sociales de calidad para la preparación y el rendimiento de sus hijos. Entonces, si la escuela no está dando los frutos suficientes en cuanto al acompañamiento en ese aprendizaje y los hijos vienen a la casa a preguntarle a los padres y ellos pues se sienten que no tienen los conocimientos para ayudar a sus hijos, tampoco tienen el recurso para mandarlos a lo que conocemos como las tareas dirigidas o apoyos externos a las escuelas. Y entonces, pues ahí también se deteriora la calidad de la educación. Y al deteriorarse la calidad de la educación, pues va a haber menos acceso a fuentes de trabajo, quizá donde se pueda tener un mayor ingreso económico. Entonces se perpetúan las pautas intergeneracionales de pobreza y de desigualdad cuando pues no hay desde los niños ese apoyo al bienestar desde el punto de vista socioeconómico. Ahora, ¿cómo vamos a medir la pobreza? Existen pues básicamente dos herramientas. La herramienta con la cual uno escucha en los medios de comunicación a los políticos cuando dicen que hay pobreza o pobreza extrema. Eso se mide a través de las necesidades básicas insatisfechas. Y el otro es el Grafar, que es un instrumento creado en Francia y que fue adecuado o adaptado
al medio venezolano por un pediatra Méndez Castellano. Entonces, bueno, ¿qué son el instrumento de necesidades básicas insatisfechas? Él fue creado por la Comisión Económica para América Latina, mejor conocida como la CEPAL, para ser utilizada a partir de los censos de población, que obligatoriamente se tienen que realizar cada 10 años. Entonces ellos establecieron que con algunas variables que se medían en los censos, también se podía medir de manera indirecta el nivel de pobreza que existían en las comunidades. Entonces, para necesidades básicas insatisfechas, la CEPAL establece 5 criterios, que es el hacinamiento, las viviendas inadecuadas, carencia de servicios básicos en la vivienda, inasistencia escolar y alta dependencia económica. Como hacinamiento vamos a conocer o a identificar o a definir cuando en una habitación duermen más de 3 personas, ¿ok? Así sean niños, y son más de 3, eso se considera hacinamiento. Tenemos también lo que es la vivienda inadecuada, si es una vivienda tipo rancho o cuando la familia duerme en un cuarto, en una pieza alquilada o en una casa de vecindad porque no hay los espacios ni los servicios y también pues indirectamente allí va a haber hacinamiento. El tercer elemento es la carencia de servicios básicos. Son viviendas en las cuales no haya baño o tengan letrina, viviendas que no tengan sistema de agua potable, viviendas que no tengan cloaca o que tengan pozo séptico. La cuarta variable es la inasistencia escolar, medida sin que el niño tenga algún deterioro cognitivo, ni de aprendizaje, ni ninguna neurodiversidad. Entonces se considera inasistencia escolar cuando un niño entre 7 y 12 años no asiste a la escuela. Y la última variable es la alta dependencia económica, que tiene que ver cuando en una familia hay 4 o más personas que dependen de un solo miembro que esté trabajando y que ese jefe de familia o haya estudiado hasta tercer grado de primaria. ¿Ok? Entonces sumamos los 5 criterios y decimos, cuando hay uno presente o 2 o más presentes, ¿cómo vamos a calificar a esa familia? Entonces, según la caracterización de necesidades básicas insatisfechas, un hogar se va a considerar pobre cuando existe al menos una de las 5 indicadores que nombramos anteriormente, se considera una necesidad insatisfecha y por lo tanto esa familia es una familia pobre. Y si existe la deficiencia o carencia de 2 o más de los indicadores nombrados, entonces estaremos diciendo que eso es un hogar o una familia en pobreza extrema. Entonces ya saben, un solo criterio, una familia pobre, hogar pobre. Y si hay 2 o más, entonces es un hogar con pobreza extrema. El otro método es el método Grafar, fue creado por su nombre, es de un científico, sociólogo francés, y fue adaptada a Venezuela por un pediatra llamado Hernán Méndez Castellano. El doctor Castellano, pues, estableció para Venezuela que estos elementos que componen el grafar medían la calidad de vida para una familia y también pues el nivel de bienestar y el nivel de subdesarrollo que esa familia podía tener. Entonces el grafar pues es un indicador estructural de condiciones de vida y sirve, pues se puede aplicar cada 6 años para ver la evolución que ha tenido esa familia en cuanto a su estrato socioeconómico, si ha ascendido o si ha descendido. Entonces, ¿cuáles son los criterios que maneja el Grafar? Primero, la profesión del jefe de familia, el nivel de instrucción de la madre, la principal fuente de ingreso de la familia y las condiciones del alojamiento o de la vivienda. Acá tenemos, entonces, para la profesión del jefe de familia, cuando equivale a un punto, a 2, a 3, a 4 o a 5, ¿ok? Ahí están establecidos, pues, cuáles son
los parámetros para nosotros dar el puntaje. Luego tenemos el nivel de instrucción de la madre, también tenemos de 1 a 5, y cuál es la característica de la educación, el nivel de instrucción de la madre para dar el puntaje entre 1 y 5. El siguiente es la fuente de ingreso de la familia, si proviene de una herencia o una fortuna adquirida, vale un punto. Si es por ganancias, beneficios, honorarios profesionales, acciones de alguna tienda, de alguna empresa, alguna organización, es 2 puntos. Sueldo mensual son 3 puntos. Salario semanal por día a contratación o a destajo, 4 puntos. Y la persona que vive de donaciones, tanto de origen público como privado, equivale a 5 puntos. En cuanto a las condiciones de alojamiento, va igualmente de 1 a 5 y se ve pues qué características tiene la vivienda para ser considerada como una condición del 1 al puntaje 5. Acá tenemos los puntajes de 4 a 5 puntos de estrato socioeconómico 1, 7, 8 y 9 estrato socioeconómico 2, 10, 11 y 12 estrato socioeconómico 3, 13, 14, 15 y 16 estrato socioeconómico 4 y 17, 18, 19, 20 estrato socioeconómico 5. Es importante recalcar que esto es para Venezuela. Si usted va a otros países, ellos nombran el estrato socioeconómico 5 como el nivel más alto. Para nosotros, pues, el puntaje es distinto porque a través del método de grafar y no podemos comparar un país con otro sin saber con cuál instrumento se está haciendo la medición. La tercera aspecto social para medir el proceso de salud-enfermedad, pues es la vivienda. Ya, bueno, de manera indirecta lo vimos en necesidades básicas y en el grafar, pero también en la vivienda hay que tomar algunas variables, ¿ok? Estas variables tienen que ver en primer lugar, pues, con el dónde está ubicada la vivienda, porque la vivienda, pues, es una necesidad básica. Recuerden allí cuando vimos las necesidades de Maslow, la vivienda constituye una de las materias prioritarias cuando hablamos de salud, seguridad, servicio social, áreas socioeconómicas, porque pues desde las épocas de las cavernas por allá, de la prehistoria, las personas pues buscaron refugio en cuevas para cuidarse del ambiente, del frío, de la lluvia, de las nevadas y por supuesto de los animales salvajes que pues, se los podían atacar. El tamaño del terreno y la estructura de la vivienda, pues también tiene que ser tomado en cuenta y no es lo mismo tener una casa de madera en la zona rural a tener una casa de madera en la zona urbana o que una casa en la zona rural tenga techo de fique, techo de bambú y que en la ciudad tengamos una vivienda con techo de ese material. Entonces, la estructura con la que está construida la vivienda va a depender de la zona donde está, de la cultura, del clima y de las costumbres que tiene esa familia según la zona donde vive. Ya pues punteando directamente sobre la vivienda, vamos a ver cuántos ambientes tiene, cuántos dormitorios. Ahí es importante no confundir ambientes con dormitorios, porque dormitorio es para dormir. Y los ambientes, pues tenemos sala, comedor, la parte de los servicios, si hay algún patio. Y a veces las personas dicen, no, nosotros somos 10 y hay un solo dormitorio. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y dónde duermen? Unos duermen en la sala, otros duermen atrás. Bueno, eso es, desde el punto de vista social, algo inadecuado porque las personas pues tienen que dormir, como valga la redundancia, en un dormitorio, en una cama. También tenemos que ver las características del baño, si tiene posetas, si tiene pozos sépticos, si tiene una letrina, cómo es la ventilación dentro de la vivienda, cómo es la iluminación y cómo están presentes los servicios, ¿ok? Agua, luz, agua potable, electricidad, etcétera. ¿Para qué es importante? Porque la vivienda, según sus características, puede ser
una, una fuente para enfermedades. Por ejemplo, bueno, la pobreza, la indigencia y la vivienda inapropiada provocan múltiples enfermedades y problemas de salud pública, como por ejemplo el dengue, si se tiene agua acumulada, si se tiene un espacio peridomiciliario con un monte, que no se corta el monte, ¿ok? Si hay charcos de agua, si se dejan utensilios, cauchos, neveras, en lugar de desecharlas, se botan al patio, se botan cerca y pues eso va a acumular agua y allí va a crecer pues los zancudos. También tenemos, bueno, el paludismo, la enfermedad de Chagas, infecciones respiratorias, las alergias, accidentes domésticos y violencia, pues tiene que ver mucho con el tipo de vivienda. Por último, tenemos el desarrollo social, que bueno, es básicamente, son las dos frases para recordar que sin desarrollo social no hay salud y sin salud no hay desarrollo social. Entonces, la salud es un prerequisito para el desarrollo social de cualquier familia, de cualquier país, ¿ok? Y el desarrollo económico y social va a ser un condicionante del nivel de salud, porque ya vimos pues los elementos de la pobreza, los elementos que tienen que ver con toda la parte social relacionado con el tener o no tener un desequilibrio en el proceso salud-enfermedad. Bueno, hasta acá lo que corresponde al final de la parte social y de la historia natural de la enfermedad para tener pues otras herramientas en el manejo de lo que corresponde al proceso de la enfermedad en un grupo familiar. Entonces, en el aula virtual les voy a dejar lo que corresponde a una actividad para que hagan para este tema.